Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. El rugido del león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos justos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amos capítulo 3, verso 1 al 8. Vamos a hablar de el poder del acuerdo. Los seres humanos por naturaleza buscamos el éxito, pero no podemos llegar solos al éxito. Tenemos que tener a alguien junto a nosotros, un compañero o una empresa o un equipo, porque todo el éxito que nosotros vamos a tener tiene que ver con principios de un buen convenio con un equipo, con una persona que esté a nuestro lado. Por ejemplo, las personas que se casan, que buscan una pareja, tienen que tener un buen acuerdo, un buen convenio, un pacto entre esas dos personas para poder llegar a los objetivos o a las metas que ellos se han propuesto. En este pasaje hay varias preguntas que el Señor hace, y por medio de esas preguntas nosotros vamos a ver principios de ese convenio, principios de ese acuerdo, en los que se basa el poder que tiene ese acuerdo. Y lo primero que vemos aquí en este pasaje es que debemos planear para el éxito. O sea, todo lo que nosotros llegamos a tener algún día, los objetivos a los cuales nosotros debemos o los cuales debemos perseguir, o las metas, todo eso tiene que ser planeado, no de la noche a la mañana. Ningún éxito viene de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso, y en ese proceso hay una planeación. Entonces, primero lo que nosotros tenemos que hacer es planear para el éxito. Y dentro de ese planteamiento, dentro de ese plan que nosotros hacemos, lo primero es tener una misma meta. Si nosotros vamos a llegar a tener éxito, lo vamos a hacer con un equipo, con una persona, con una empresa, o en el hogar, o en la familia. Y nosotros tenemos que tener una misma meta, todos tenemos que tener ese objetivo. Así, por ejemplo, en la iglesia. Nosotros en la iglesia somos un equipo. Nosotros en la iglesia tenemos que servir, y lo hacemos con otras personas que están a nuestro lado. Pero todos estamos bajo una visión pastoral, y nosotros tenemos que tener esa visión todos para poder llegar al éxito que una iglesia debe tener, que es alcanzar gente para el Señor, que es extender el reino de Dios. Y nosotros tenemos que tener siempre esa misma meta, y también un propósito en común. Y el propósito en común habla acerca de lo que vamos a hacer cuando lleguemos a los objetivos. Por ejemplo, una persona que trabaja para alcanzar dinero, y cuando tiene el dinero no sabe qué hacer con ese dinero, pues entonces no tiene un buen propósito, no tiene un propósito en su vida. Un propósito es tener un alcance, tener una meta para que nosotros alcancemos, pero cuando lleguemos a esa meta tenemos que seguir subiendo o seguir alcanzando o mirando qué es lo que tenemos que hacer con eso que nosotros alcanzamos, ¿sí? Porque si no, pues perdemos el propósito.
Como cristianos nosotros tenemos un propósito en Dios y el propósito Dios lo ha colocado. Nosotros tenemos que extender el reino, tenemos que alabar al Señor, tenemos que adorarlo, tenemos que servirle, pero cuando nosotros lleguemos a ese plan común, tenemos que mirar qué hacemos para seguir alcanzando la madurez, para seguir alcanzando esos otros metas, objetivos que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que entender que nada sucede si no hay una razón. Ahí dice la palabra del Señor en esas preguntas. La primera pregunta es: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces habla acerca de tener una misma meta. La segunda pregunta en este pasaje es: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Y esto nos habla a nosotros del propósito que tenemos en común. Y la siguiente pregunta dice: ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Y eso a nosotros nos habla que todo sucede con una razón, y esa razón es un propósito. O sea, todo tiene que tener un propósito en la vida. Yo no puedo hacer cosas sin un propósito. O sea, ¿usted para dónde va? Pues para algún lado debe ir. O sea, hay algunas personas que dicen que si una persona no sabe para dónde ir, que cualquier transporte le sirve, que cualquier bus le sirve, porque no sabe para dónde. Entonces nosotros hacemos las cosas siempre con un propósito. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Porque está escribiendo o porque está haciendo lo que está haciendo? ¿Para qué? O sea, todo tiene que tener una razón, todo tiene que tener un propósito. Y nosotros tenemos propósitos en Dios. Cada vez que nosotros nos levantamos y estamos en pie, nosotros tenemos que tener decisiones. Y las decisiones tienen que basarse en propósitos que nosotros tengamos para hacer las cosas. En la segunda pregunta que hay allí, en el versículo 6, dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual no haya hecho? Y eso nos habla a nosotros de que todo lo que nosotros hacemos genera consecuencias, buenas o malas. Todas las decisiones que nosotros tenemos que tener o tomamos día a día van a tener consecuencias. Por eso es mejor planear las cosas, porque cuando nosotros planeamos las cosas, tenemos una meta en común, tenemos un propósito en Dios, tenemos un buen propósito para el día a día, entonces las consecuencias pues serán buenas, porque hemos planeado para el éxito, para buscar acercarnos a las personas, o para buscar acercarnos al Señor. Todo eso es planeado, y el Señor lo dice en su palabra cuando nos habla acerca de que si nosotros llegamos al camino del Señor, tenemos que planearlo, así como el arquitecto planea el edificio y dice, bueno, va a ser de 3 pisos, de 4 pisos, va a tener tantas habitaciones, va a ser, porque él lo planea de tal forma que salga bien. Toda nuestra vida tiene que salir de acuerdo a lo planeado. Todas nuestras acciones deben ser con un propósito, y nosotros vamos a llegar a esa meta en común, a ese acuerdo, a ese éxito que nosotros vamos a tener. Y lo segundo que nosotros podemos extractar del pasaje, en el poder del acuerdo, algún principio, y los principios que tenemos en la palabra del Señor para hacer un buen acuerdo, es que todo tiene sentido en Dios. O sea, todo lo que nosotros vamos a planear, todo lo que dijimos anteriormente, todo esto, ni nuestra vida tiene sentido, pero en Dios. Y nosotros tenemos que mirar algunas cosas acerca de este sentido con Dios. Y lo primero es que nosotros nos equivocamos. Claro que sí, así esté planeado, así todos vayan en un buen acuerdo, así tengamos unas buenas relaciones con las personas, así estemos estemos en un plan bueno, nosotros nos equivocamos, claro que sí, tenemos errores,
pero nosotros tenemos que reconocer el error y nosotros decimos, bueno, esto no fue bueno, no tomé la mejor decisión, cometí un error y tenemos que entonces replantear las cosas. Porque eso es el planteamiento, eso va en un buen plan. Nosotros evaluamos lo que tenemos, lo que hemos hecho y corregir las cosas que pues nos equivocamos, en las cuales nosotros nos equivocamos. Y hay personas que se equivocan y dicen, bueno, la embarré, pues voy a continuar. Voy a continuar con el camino, con la planeación, con lo que nosotros edificamos. Bueno, vamos a seguir adelante. Pero hay personas que se equivocan y lo que hacen es apartarse, o lo que hacen es destruirse, o lo que hacen es no seguir adelante, se quedaron en el mismo sitio, no enmendaron los errores y hay consecuencias desagradables en la vida de esas personas. Por ejemplo, Judas supo que él se había equivocado y leamos el pasaje. Dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? A nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él reconoció que se había equivocado, pero no hizo las cosas correctas. El arrepentimiento de él fue un remordimiento más bien de conciencia que no pudo soportar y fue y se ahorcó. Entonces eso no es bueno, o sea, ese fin es un camino, es un fin malo, es un fin de muerte. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión, es una decisión de cambio, de cambiar. Tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que decidir cambiar. Y en esa decisión de cambiar, pues hay una persona que nos va a ayudar, y es el Señor Jesús. Judas no fue arrepentido a Jesús, porque fue a Jesús quien vendió, sino que él fue a entregar ese dinero mal habido y ahí nadie le ayudó, ¿sí? Le dijeron: allá usted, muérase. Pero si él hubiera corrido a Jesús, Jesús lo hubiera perdonado y otra sería la historia de él. Entonces nosotros tenemos, cuando nos equivocamos, cuando decidimos cambiar, lo tenemos que hacer siempre de la mano del Señor Jesús. Ahí el Señor es el que nos ayuda a cambiar, porque Él dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces es el cambio que nosotros requerimos, el cambio de corazón. Y cuando cambiamos nuestro corazón, cambiamos de actitud, cambiamos de pensamiento, cambiamos de acciones, porque nosotros queremos así cambiar. Esto tiene que ver con el planteamiento que nosotros veníamos diciendo del buen acuerdo. Y el buen acuerdo es que nosotros debemos tener siempre en nuestra mente a Dios. Dios es el que nos ayuda, Dios es el que bendice, y nosotros tenemos que proponernos servirle a Él, mantenernos ocupados en las cosas del Señor. Es lo mejor que podamos nosotros hacer, y si nosotros queremos éxito en nuestras vidas, tenemos que servirle al Señor. Ese es el mejor éxito que nosotros vamos a tener, servir y extender el reino del Señor, siempre estudiando su palabra, porque en la palabra nosotros vamos a encontrar esas verdades fundamentales para poder planear muchas cosas, para poder nosotros hacer buenos acuerdos, a tener buenas relaciones. Nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor y estar constantemente en oración. La oración del justo puede mucho. La oración tiene ese poder para hacer que las cosas cambien.
porque el Señor es el que hace la obra, porque el Señor es el que cambia los corazones, porque Dios es el que determina para nosotros las cosas buenas. Entonces, esta es la reflexión, iglesia y amigos que me escuchan. Y oremos para que estos acuerdos que nosotros tenemos, ese planteamiento, esos planes, esos objetivos, esas metas que nosotros nos establecemos en nuestras vidas, pues se lleven a un buen resultado, porque el resultado solo lo da el Señor. Señor, gracias te damos por todos esos recursos que tú nos das, Padre, para hacer un buen acuerdo, una buena decisión. Y si nuestras vidas, Señor, están en ese camino hacia el éxito, ese camino hacia la búsqueda tuya, ese camino, Señor, a seguir en el servicio en tu casa, ayúdanos, Señor, a tener en cuenta estos principios y a accionar, Señor, la palabra tuya en nuestras vidas, Dios, a usar, Señor, esos recursos que tú nos has dado. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.